¿No? En cómo podemos hacer para evitar la intoxicación por monóxido de carbono en estos tiempos muy fríos y la verdad que no sabemos qué hacer ya para calentarnos y en ese sentido también muchas veces corremos riesgo, ¿no?, de una intoxicación. Pablo, muy buenos días, Marco Barroso te saluda, ¿cómo estás? Marco, buen día a la audiencia. Muy buenos días, Pablo. Bueno, estos fríos nos hacen pensar en eso, ¿no? De cualquier manera poder calentarnos y corremos riesgos también muchas veces. Sí, desgraciadamente esto de las bajas temperaturas y demás hace que la gente en algunos contextos no tome la debida conciencia o muchas veces lo hacemos por la propia ignorancia de los detalles a tener en cuenta con qué los estamos calefaccionando y de no dejar las debidas ventilaciones en el caso. Ujú. Muchas veces nos ha pasado, por ejemplo, o una pregunta muy habitual acá en la zona de Malargüe principalmente, es esto de qué pasa si yo me calefacciono con gas natural. Bien, Dejo prendido una estufa de tipo leño o un calefactor y demás. Está combustionando mal. Y todo el ambiente se va a llenar de monóxido, o sea, del propio gas, del gas natural y demás, ujú, y provoca muchas veces después lo que es las intoxicaciones por el gas natural o si está calefaccionando, si está combustionando mal y demás, por monóxido de carbono. claro. Entonces muchas veces este tipo de situaciones nosotros pedimos no hacerlo, no dejar estos equipos prendidos, ya sea por gas natural o por gas envasado, que por lo general es butano o propano lo que tienen las garrafas, Ujú, principalmente butano, que también son altamente tóxicos. claro. Entonces, en esa situación lo ideal, lo aconsejable es en la noche poner una frazada más, pero no dejar este tipo de calefacción prendida porque ya hemos tenido, es más, desgraciadamente, semana pasada falleció una familia completa producto de la intoxicación que sufrieron. Que sí, Eh, es grave, ¿no? entonces, Sí, es muy grave, es sí, muy grave. igual que hay algunos tics después también a tener en cuenta, que eso nosotros siempre se lo tratamos de enseñar a los niños, en el hipotético caso, si me estoy calefaccionando con gas natural, y no lo digo, a ver, no lo digo que me acosté a dormir, muchas Sí, veces nos pasa que nos estamos calefaccionando en la casa y empezamos a sentir dolor de cabeza, bien. y y hay que tener en cuenta la diferencia a quién le está doliendo la cabeza. Si Ujú, yo me estoy calefaccionando con gas natural y, por ejemplo, me está doliendo la cabeza a mí, que soy más alto, que tengo en la casa mamá, papá y los niños, sí, y yo me empieza a doler la cabeza a mí, a mi esposa, por la altura y demás, tengamos en cuenta que se está calefaccionando mal la estufa y todo lo que es el gas natural, la densidad molecular que tiene es de 18,2. ¿Eso qué quiere decir? Que es mucho más liviano que el aire. El aire, la densidad molecular es de 28,9 aproximadamente. ujú, Entonces, ¿esto qué significa? Que el gas natural, si yo me estoy calefaccionando con gas natural y está calefaccionando mal, se va a ir hacia el techo. ujú, Entonces, se llena en el techo y de ahí empieza a bajar la densidad. Entonces, si yo me paro, esto que muchas veces dicen, veo que cuando hay un incendio o cuando hay toxicidad en el sí, ambiente, tenemos que salir agachados, claro, sí, o gateando o gateando, arrastrándonos. arrastrándonos, sí. Eso en el caso del monóxido de carbono o en el caso de que si me estoy calefaccionando con gas natural. Ujú, Entonces, si bien, a las personas mayores que andan caminando les empieza a doler la cabeza, quiere decir que el ambiente está enrarecido o con tóxico. Entonces, claro, lo ideal es apagar la estufa y ventilar. bien. Ahora, ¿qué pasa si a mí no me duele la cabeza, pero a los peques sí? Y Mm, me estoy calefaccionando con gas envasado. El gas bien, envasado, la masa molecular es de 58,1, 58,2 más o menos. ujú, ¿Qué quiere decir? Que si la garrafa está calefaccionando mal, ese gas, como es butano, se queda en el ambiente, se queda en el piso.
Entonces a los enanos les va a empezar a doler la cabeza más que a mí. Claro, antes, va a llegar antes. Entonces ahí tenemos que tener en cuenta con qué me estoy calefaccionando. Bien, o sea, Pablo, son pequeños, sí. No, digo, ¿cuáles serían las advertencias, los cuidados a la hora de prender estas garrafas o el gas natural, digamos, ver la llama, digamos, porque exacto. Eso, digo, ¿cómo hacemos? El tema de las llamas, por ejemplo, en ambos casos la llama debe ser de un color azulado. ¿Qué quiere decir esto? Que si empieza a poner muy amarilla o roja la llama, quiere decir de que no hay buena oxigenación en el ambiente. Entonces lo ideal sería ventilar el ambiente. Si yo en mi casa no tengo la salida de escape, esto de que hay rejillas a la altura del techo y hay otra rejilla a la altura del piso, es un hueco. Bueno, esto muchos, desgraciadamente, y pasa mucho en las casas de barrio, que vienen con esas hendiduras, con esas salidas de escape, sí. Las tapan. Es un groserísimo error, porque muchos manifiestan, no, por ahí entra el frío. No, por ahí no entra el frío, porque la tapa de abajo, el hueco que está contra el piso, por ahí me va a entrar oxígeno o aire. Claro. Y por la de arriba, si el ambiente está enrarecido, por ahí va a escapar el monóxido de carbono. Claro, por lo que contabas vos, ¿no? Está en altura y se va a ir escapando por ahí. Exactamente. Entonces, ahí lo que tenemos que tener en cuenta es esto. Primero, siempre ver la llama. Si la llama está un color medio azulado, no hay problema, está calefaccionando bien. Hay buena oxigenación en el ambiente. Y pero entonces, eso no desestima que puede haber una pérdida de gas, digamos, en alguna manguera. Obviamente, exacto. Claro, no lo desestima eso. No lo desestima. Por eso hay que tener en cuenta esto que yo te decía, y muy buena la apreciación tuya. ¿Qué pasa si hay una pérdida de gas? Bueno, hay que ver, yo siempre aconsejo con qué me estoy calefaccionando. Si tengo una pérdida de gas, como vos decís, en una manguera, y me estoy calefaccionando con gas natural, el primero que lo voy a sentir son los mayores, por su altura, están cerca del techo, 1,70 m. Si yo lo siento yo o me empieza a doler en la cabeza o siento olor a gas, ahí tengamos que tener apreciación. Claro. Y si es por garrafa, al revés, digamos. Si es garrafa, es al revés. Prestémosle mucha atención a los peques. Prestémosle mucha atención a los niños, porque si el niño viene y me dice, papá, mamá, me duele la cabeza, es porque hay enrarecimiento en el ambiente. Bien. Bien. O sea, hay una pérdida de gas y ellos lo van a sentir mucho más porque la garrafa, el butano, se va contra el piso. Eso, muchas veces hay errores conceptuales, y esto, a ver, no es porque lo diga yo, simplemente, a ver, si no tengo ganas de leer los libros y demás, entremos a papá Google, como muchas veces yo le digo a los niños de las escuelas, y busquemos la densidad o el peso molecular del gas natural en relación al aire. Y ahí mismo me va a decir, o sea, el peso natural del gas natural es de 28,2 aproximadamente. Y el del butano o propano es de 58, es mucho más pesado. Claro. Si ahí comparamos que el peso del oxígeno es de 28, 29, entonces si es gas natural se va arriba. Si es gas de garrafa se va abajo. Entonces tengamos en cuenta esa apreciación con los enanos, porque los chicos muchas veces no es común que le duela la cabeza. Claro, entonces, si le duele la cabeza es porque hay intoxicación. Importante también, Pablo, digamos, ir revisando cada tanto que no haya pérdidas, ¿no? También controlar eso. Sí, miren, a ver, eso yo siempre lo digo, no tengo que, si yo estoy en mi casa, lo podemos hacer un juego, yo siempre le he dicho, cuando vamos al jardín, a dar clases y demás, es impresionante lo que aprenden los chiquitos, de jardín de 4, 5, de 6 años. Y no es caro revisar las instalaciones de gas, si tengo gas natural. Sí, primera instancia, las pérdidas, por lo general, siempre se producen en las uniones, en los picos de la salida de los calefactores, el calor, o sea, todo lo que es calefactores, las pantallas y demás. Y yo siempre le enseñamos a los nenes que con un detergente, agua y detergente y una esponja, nada más. No necesito
tener gran cantidad de dinero para poder hacer una revisión de eso, porque yo en las uniones agarro detergente, un poquito de agua y jabón, y como si estuviera lavando los platos, le echo espuma en las uniones de los aparatos para poder ver si hay alguna pérdida. Obviamente, que si empieza a burbujear es porque hay una pérdida de gas por ese sector. O sea, eso es importantísimo. Otro detalle, antes de prender, ya si bien hay muchos que seguramente ya lo han hecho, pero es aconsejable una vez al año limpiar los equipos, porque, por ejemplo, una pantalla durante todo el verano junta sarro, tierra y demás, y cuando lo prendo, eso puede producir una lesión mayor o puede producir daños en las vías respiratorias de las personas. Y en el caso de que si me calefacciono con leña, peguémosle una limpiada de vez en cuando a las chimeneas. Bien. Porque se junta el hollín. Claro, el tiraje no funciona bien, claro. Claro, en el tiraje. Aparte, ¿cuál es la otra? El hollín, ¿qué es lo que es? Y la leña. ¿Vieron cuando uno prende fuego que se ven esas chispas? Que muchas veces uno cuando quiere hacer un churrasquito ahí en la imagen zona de rural y demás, que las estufas a leña son grandes. Siempre cuando quiero separar para hacer las brasas ahí que sale esa chispita, esas chispitas son pedazos de madera que van incandecidas y se pegan contra las paredes de la chimenea. Eso se va acumulando y es como carbón. Eso es carbón que queda pegado allá. ¿Qué es lo que pasa? De un año para otro, en el verano, yo no lo usé la churrasquera, ese carbón se solidifica. Entonces después, cuando yo prenda fuego, y el mismo calor va a hacer que se prenda fuego todo ese carbón solidificado. Entonces puedo producir que se me prenda fuego el techo. Eso es muy común que pase en los incendios que tenemos de techos de vivienda, pasa por esa situación. Entonces, de vez en cuando, antes de prender una estufa, rasquemos o con un palo, con algo, para que el hollín caiga y lo podamos sacar sin ningún tipo de problema. No es menor y es muy importante esto, ¿no? De limpiar, siempre mantenerlo limpio, porque bueno, puede pasar eso, ¿no? Después nos preguntamos por qué se puede haber prendido el techo fuego, y bueno, una de las causas puede ser eso. Es muy importante, Pablo, y en esto del frío también. Y una recomendación que creo que va a estar de acuerdo es nunca dejar nada, ya sea cualquiera de las tres opciones, dejarla en la noche, ¿no? Irse a dormir con alguna estufa no. Eso en ningún caso, ¿no? Por más que no haya pérdida, digamos. No, en ningún caso. Otro de los puntos que siempre tenemos que tener en cuenta, me estoy calefaccionando con estufa querosén. También tengamos en cuenta el color del fuego, pero hay otro que es muy común que está sucediendo, que dejamos los bidones de querosén dentro de la vivienda, o dentro de la habitación, o adentro del comedor y demás. Todo combustible emana gas, y ese gas es tóxico. Mire, nos pasó el año pasado en la zona de zona este, en San Martín, un señor que dentro de su comedor estaba limpiando la moto, estaba desarreglando la moto y con nafta estaba limpiando todo lo que es las piezas de la nafta. La nafta emana gas. Ese gas es combustible, no había por dónde salir. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Que ese el gas que emanaba se fue llevando hacia el techo, que eso es el gas propio, que si uno prende un fósforo y lo arrima al techo, se prende solo. Y en las películas que se ve esa bola de fuego medio azulado dando vuelta contra el techo, eso es el propio gas del comburente, que se le denomina. Entonces, muchas veces eso o se prende fuego y se produce una boilor, o sea, se produce una bola de fuego, o si no hemos arrimado calor, no hemos arrimado un fuego o se revienta una bombilla de la luz y demás, vamos a ir respirando ese ambiente, ese oxígeno, o sea, ese monóxido, ese gas. Ese gas tóxico. Y ese gas altamente tóxico, y también nos vamos a desvanecer. Muchas veces les puede haber pasado a gente, y que me va a dar la razón en esto, cuando yo empiezo a lavar con nafta,
elementos de hacia una moto, lo que fuera. Llega un momento, 5 minutos, que me empieza a doler la cabeza. Claro, claro. Y es porque estoy respirando ese monóxido, ese gas. Total. Entonces, tengamos también en cuenta eso para la gente que se calefacciona con querosén. Claro, dejar afuera todo eso. Sí. Dejarlo todo afuera, sí, dejemos afuera, terminamos, nos vamos a ir a dormir, apaguemos la estufa y saquémosla afuera de la habitación. Pablo, o afuera del comedor, Pablo, afuera de la casa. Y si yo tengo una estufa eléctrica, ¿alguna contraindicación, digamos? Porque puedo decir, bueno, esa la puedo dejar toda la noche prendida, por ejemplo, ¿no? Bien, ahí con la estufa eléctrica, ¿qué es lo que se aconseja? Es dejarla lejos de algún elemento que pueda llegar a provocar un incendio. ¿En qué sentido? ¿Qué es el problema que tenemos con las estufas eléctricas? Y estas de resistencia, hay algunas que estas que se pegan contra la pared, las tipos pantallitas, andan muy bien, porque los cables con los que uno enchufa resisten bastante. Pero ¿cuál es el problema muchas veces con las otras, las estufas esas que tenían nuestras abuelas, las largas estas, de que si yo la tengo mucho tiempo enchufada, se debilita el cable y puedo hacer un cortocircuito y prenderse fuego el cable y prender fuego la pantallita. Si yo eso lo tengo pegado a algún mueble, se va a prender fuego el mueble. Si en una casa yo quiero calefaccionar toda la vivienda con ese tipo de pantalla, tengamos en cuenta qué tipo de circuito eléctrico tenemos en la casa. Si se resiste eso, porque podemos provocar lo que es el recalentamiento de el circuito de la casa y prenderse fuego los cables de la casa. Claro, quemar toda la instalación. Y quemar toda la instalación. Entonces, en ese sentido, hay que tener mucho cuidado de si me quiero calefaccionar en la casa y con qué me voy a calefaccionar en cuanto a, no, pongámosle en toda la casa esas pantallas y prendámoslas todas las habitaciones con esa pantalla. Bueno, si yo voy a hacer eso, tengo que preparar el circuito de electricidad de toda la vivienda con mejores cables que aguanten esa situación. Claro. Si es una sola vivienda, o sea, es un solo dormitorio, bueno, en este contexto tratemos de gastar un poquito más y comprar. Hay pantallas que vienen adaptadas para poder soportar 12 horas, 24 horas enchufadas, que no se va a derretir, digamos, el plástico y no se va a producir un incendio en el interior. Claro. Entonces, digamos, hay que tener un montón de detalles, Pablo, ¿no? Para el cuidado, estar tranquilo, tranquila y poder, bueno, calefaccionarse de una manera adecuada, ¿no? No es menor y por eso queríamos charlar con vos esto, ¿no? Estos cuidados que hay que tener. Exacto. Muchas veces, ¿sabes lo que muchas veces uno ve? Que no, me quiero calefaccionar, me voy a ir a dormir y me quiero calefaccionar. Y pongo el aire acondicionado, una pantalla o dejo prendido el calefactor o la pantalla gas y demás, porque yo quiero que adentro de mi casa haya 27 grados de calor y afuera 2 grados bajo cero. Y adentro de mi casa ando en manga corta. Y estoy jugando con la llave del nicho, como muchas veces decimos, porque, a ver, yo prefiero acostarme a dormir y que dentro de mi casa haya 16 grados, 18 grados y me tapo con dos frazadas en vez de con una, pero hay mucha gente que anda de manga corta y se tapa con una sábana. Claro. No, total la calefacción, y ahí es donde estamos arriesgándonos de más. Totalmente. Pablo, te agradecemos mucho, la verdad da para charlar un buen rato porque es muy importante que la audiencia escuche y recomendarse también todas estas recomendaciones. Vamos a seguir, bueno, repasando lo que nos has contado y bueno, te agradecemos siendo jefe de bomberos que te hayas tomado unos minutos para charlar y bueno, contar esto a la audiencia, Pablo, te agradecemos mucho. No hay problema con esto y las veces que necesiten estamos a disposición, igual que
el director de bomberos ahí que también está en Mendoza. Yo hoy por cuestiones funcionales estoy en la zona sur. Así que lo que necesitan, a la hora que necesiten, ustedes saben que el teléfono está abierto para ustedes, para la audiencia, así que no hay ningún tipo de problema. Y prestémosle atención a los peques, más si nos calefaccionamos con una garrafa, porque ahí ellos se van a dar cuenta si andan con dolor de cabecita. Claro. ¿Por qué te lo repito esto? Por el error de conceptual que tenemos. No, claro. sí, me estoy calefaccionando y anda mal el gas se va arriba al techo. No, el que se va arriba al techo es el gas natural. El de las garrafas se va contra el piso. Pablo, muchas gracias, que tengas buen día, muy importante esto, muchas gracias. No, gracias a vos y bueno, que tengas un buen día vos y toda la audiencia a tu disposición. Bueno, muchas gracias. Ahí Hasta luego, Pablo. Ahí escuchamos a Pablo Domínguez, él es bombero, jefe bombero de la zona sur. Bueno, nos contaba esto, ¿no? Lo que hay que hacer para evitar la intoxicación con monóxido de carbono y bueno, y un montón de derivados y escuchamos bien en detalle todo.